Saludos cordiales, Ecuador. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Teleamazonas ha cumplido plenamente con los principios de equidad y proporcionalidad, ofreciendo los mismos tiempos y los mismos espacios a todos los candidatos a la presidencia de la República. Después del 19 de febrero, en este estudio han sido entrevistados Andrés Páez y Jorge Glass, candidatos a la vicepresidencia de la República. Hemos estado atentos a la concreción de la participación de los candidatos a la presidencia, esto es, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Se han extendido las invitaciones de manera formal y por escrito a los dos finalistas. Debo informar que el candidato por Alianza País nunca respondió. Nunca aceptó esta convocatoria. Dejamos entonces plena constancia de esta situación para las consideraciones que cada ciudadano quiera hacer. Nuestro invitado para hoy es entonces en Hora 25, Guillermo Lasso Mendoza. Hay temas fundamentales que vamos a tratar durante esta emisión. Por ejemplo, su plan de gobierno, la campaña sucia, el feriado bancario, la crisis económica, la propuesta de 1 millón de empleos, la publicación de Página 12, en fin, son distintos y variados los temas que abordaremos durante esta emisión de Hora 25. Martina. Así es, Andrés. Muy buenas noches con todos. A 8 días de las elecciones, los temas para abordar no solo son extensos, sino también intensos. Las campañas políticas se intensifican, pero no lo hacen tanto en torno a las propuestas como a los ataques. Ataques de los que tanto actores políticos como mediáticos y sociales son partícipes y que han generado una sensación de que en Ecuador vivimos una campaña sucia. Un tipo de campaña que podría generar más rechazo que afinidad en el elector, que aunque ha sido subestimado, es capaz de discernir quién o quiénes no juegan limpio. Analizamos entonces cómo ha trascendido esa campaña en torno a Guillermo Lasso en el siguiente reportaje. El candidato oficialista utiliza el diario El Telégrafo, Gama TV, Ecuador TV. Aquí los medios privados no dicen nada. ¿Por qué no dicen nada? Porque cuando uno ingresa a este noticiero, la primera propaganda es del banco cuyo dueño es el candidato de la banca. La campaña sucia, un fantasma que tanto a criterio de Alianza País como de Creo acecha sus candidaturas, pero que por sobre todo asfixia a una ciudadanía que presencia menos propuestas para resolver sus problemas y más ataques. Esos ataques se difunden tanto en medios de comunicación masivos como en redes sociales. En el plan de gobierno del candidato Guillermo Lasso está claro que su intención es privatizar el sector. El actual presidenciable llegó hasta el punto de afirmar que la crisis bancaria fue culpa de los depositantes. En el caso de los medios de comunicación masivos estatales e incautados, este consultor político considera que existe un sesgo informativo evidente. Hemos visto en el caso de algunos medios públicos que han sacado cosas contra una de las candidaturas. Lenín Moreno se reúne con un grupo de empresarios y promete cambiar de actitud y de conducta frente a ellos. Lenín Moreno se reunió esta mañana con becarios que estudiaron en diferentes centros educativos del exterior, a quienes les ofreció crear la Secretaría de la Juventud. En el caso de los medios privados, la orientación de contenidos tendría una tónica también marcada, según Santiago Nieto, pero con características muy diferentes. Están atacando una acción del gobierno que está siendo cuestionada, cualquiera que ésta sea. Los otros atacan la acción de un candidato que no estuvo en la acción privada. Entonces creo que ahí hay un desbalance. Pero la exposición en medios tradicionales no constituye el único escenario donde se propaga la campaña sucia. También juegan un papel importante las campañas de puerta a puerta y las llamadas telefónicas con promesas clientelares a la ciudadanía, que pese a que unos u otros admitan o no haber realizado, son capaces de reconocer los ciudadanos que reciben estas propuestas. Pero la gente no se vende. El elector es muy suspicaz. Si su principal problema es la salud
de su hija y le ofrecen una casa, dice muchas gracias, pero su problema es otro. Así también se exponen este tipo de afiches en el transporte público que no han sido autorizados por el CNE, pero que esa autoridad afirma no puede sancionar sin previa denuncia. Otro espacio donde el Consejo Nacional Electoral aún no se involucra ni puede hacerlo legalmente son las redes sociales. Y es justamente ahí donde la campaña sucia ha encontrado su nido. Este es el Ecuador de la Revolución Ciudadana, donde la propaganda ya no puede ocultar que aquí reina la impunidad. Aunque no siempre es sencillo detectar de dónde provienen los videos, memes y mensajes difundidos en redes sociales para este tipo de campañas, periodistas nacionales ya denuncian quiénes estarían fabricando el siguiente hit audiovisual contra Creo. También es posible detectar quién ha producido campañas con tintes similares en la última década a través de videos como estos, políticamente incorrecto y feriata. Sí que me ha decepcionado. Queridos colegas y amigos banqueros. Videos que según documentos del RIT Latino Miami 2013 otorgaron premios por mejor campaña online y mejor spot viral online a la productora UMA. Opera a través de la empresa Ildenim en el país. De esa empresa es accionista Laura Verónica Guerrero, quien trabajó en Percrea, productora de Carlos Alvarado Espinel. Vinicio Alvarado fue también accionista de la misma. Si este tipo de campaña genera afinidad en la ciudadanía o por el contrario la repele, es algo que se descubrirá dentro de 8 días. Bien, como lo hemos anunciado, Guillermo Lasso está aquí con nosotros en vivo en el estudio de Teleamazonas. Son las 22:07. Queremos conocer, señor Lasso, lo siguiente. Hace 2 semanas, durante la entrevista con Jorge Glass, candidato a la vicepresidencia de la República, hice una referencia al pedido de financiamiento que le habría provocado, le habría generado el actual presidente Rafael Correa en el año 2006. Usted ha señalado que efectivamente sí hubo dicho pedido, que al encuentro Correa fue acompañado de Vinicio Alvarado y Fausto Ortiz. ¿Le pidieron plata a usted, señor Lasso? Andrés, en primer lugar, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación a usted y a Teleamazonas también. Le voy a contestar su pregunta, pero luego de haber visto este reportaje, es importante reflexionar frente a todos los ecuatorianos. ¿En qué sentido? El Ecuador está viviendo la dictadura de un partido político. ¿Por qué afirmo esto? En primer lugar, el Consejo Nacional Electoral está controlado por 5 miembros de Alianza País. La Superintendencia de Comunicación, controlada por un simpatizante de Alianza País. Luego, la justicia en manos de jueces de Alianza País. La Fiscalía, el tío del presidente de la República. El Contralor, un compinche de Alianza País. Es decir, y esto a confesión de parte, relevo de prueba, el propio presidente saliente declaró que él, siendo jefe de Estado, es jefe de todas las instituciones del Estado. Relató la justicia, Contraloría, Fiscalía, es decir, absolutamente todo. Y ahora se empeñan en una campaña sucia porque ellos controlan Diario El Telégrafo, Gama TV, Telecentro, que en este instante está dedicando un programa para atacarme a mí dentro del concepto de la campaña sucia. Tiene también Radio Pública y muchos otros medios que los utilizan como si fuesen propios de Alianza País y que son financiados con dinero de todos los ecuatorianos. ¿Es verdad que Rafael Correa le pidió plata a usted, como ha insistido en varias oportunidades? Es verdad que estuvo en mi casa. Esto es lo que quiero que el país conozca, señor Lasso. Sí, es verdad, pero lo más importante... ¿Pero quiénes estuvieron en la reunión? Los que usted ha relatado. Vinicio Alvarado. Claro que sí. Fausto Ortiz. Claro que sí. Y el propio Correa. Y el propio Correa. Y le pidieron plata a usted 2 veces a mi casa. Okay. No una, 2 veces a mi casa. Y mire usted, yo creo que lo importante es que el Ecuador sepa que el 2 de abril no es una cualquier elección. El 2 de abril el Ecuador se juega el futuro. O vamos directo a Venezuela con el Nicolás Maduro del Ecuador, o recuperamos la democracia y la libertad. O nos vamos a la Argentina. No, no es así. De Macri. No es así. No confundamos las cosas. Porque lo que nosotros estamos planteando, primero, recuperar la democracia. Ese es el cambio.
Cambio significa recuperar la libertad, libertad de expresión, libertad para la sociedad civil. Cambio significa cambiar el rumbo de la economía, que ha venido decreciendo en los últimos años, y si no hay un cambio político en el 2017, continuará el decrecimiento que ha ocasionado la pérdida de empleo en el Ecuador. Señor Lasso, desde el 2013 hasta el 2017 su candidatura ha crecido muy poco. Empezó con 22,6% y ha alcanzado el 28,9%. Hay una debilidad en su candidatura. ¿Le parece poco, Andrés, pasar del 22 al 28? ¿Luego de qué? De que hubo irregularidades. En 4 años. Pues, hubo irregularidades en el proceso electoral del 19 de febrero. Y se demuestran comparando el exit poll de Sedatos y los resultados del CNE. En los 8 candidatos, excepto en mi caso, coincide matemáticamente hasta en décimas. En mi caso, coincidentemente, mire lo raro, Lasso aparece con 2,4 menos y los nulos alrededor de 3,0% más. Por lo tanto, ahí hubo irregularidades. En todo caso, Andrés, 28% en toda América Latina es una cifra muy alta. Enfrentándome yo con quién, con el candidato del Estado, el representante de la dictadura de un partido político que controla todas las instituciones del Estado y además medios de comunicación que los ciudadanos no tenemos control. Ellos sí lo tienen. Por lo tanto, yo no quiero decirle soy el gran David en la lucha contra Goliat. No, este es un enfrentamiento de los ciudadanos contra un gobierno atropellador y abusivo. ¿Es posible que falte liderazgo, señor Lasso? En lo absoluto. ¿Es posible que Creo no esté constituido lo suficientemente sólido y haya sido creado única y exclusivamente como una plataforma para plantear, para lanzar su candidatura? Oiga, Creo tiene estructuras territoriales en todas las provincias del país, en todos los cantones, en más del 90% de parroquias, con estructuras territoriales en barrios del Ecuador. Este no es un trabajo único de Guillermo Lasso. Aquí hay más de 20.000 voluntarios que trabajan diariamente en el movimiento Creo, en todos los lugares y territorios del Ecuador. Por eso sacamos una votación importante del 28% en lo oficial y del 30, casi 31% en la campaña en el exit poll. sucia, señor Lasso, hay quienes dicen que usted ha invertido millones de dólares en esta campaña y que por lo tanto se propone sacar esa inversión desde la gestión pública. ¿Quién lo dice? En la campaña sucia, ¿quién lo dice? Los twitters, los troles, usted sabe. Mire usted, sí, entonces, que inventan ¿para cosas, qué contestamos anónimos, mi querido Andrés? Tenemos que ser concretos en la nueva democracia ecuatoriana. No se puede especular sobre expresiones de anónimos. Bueno, pero usted tiene que responderle al país. Usted, yo no soy una persona anónima, me llamo Guillermo Lasso Mendoza y señalo a Rafael Correa, a Lenín Moreno y a Jorge Glass como los responsables de una campaña sucia, abusiva, atropelladora, que utiliza medios de los ciudadanos ecuatorianos como si fueran medios de Alianza País. En esa disputa por notarizar lo que esté al paso, ¿usted está dispuesto a notarizar su patrimonio? Jorge Glass le lanzó el reto y fue a una notaría en Manabí y declaró sobre su ninguna vinculación en el caso Caminosca. Un ciudadano honesto cumple con la ley, declara su patrimonio de acuerdo con la ley, paga los impuestos de acuerdo con la ley. Por lo tanto, yo no tengo por qué declarar mi honestidad, Andrés. Los que tienen que ir a los notarios, tienen que ir a los jueces, son aquellas personas sobre las cuales pesa sospechas de corrupción. Por eso el señor Glass tiene que ir a una notaría. Yo no tengo que ir, Andrés, porque yo cumplo con las obligaciones que establece la ley ecuatoriana. ¿Son sospechas de corrupción o hay evidencias de corrupción en contra de Glass? Yo he dicho con toda claridad que Jorge Glass es el responsable político. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él, como ministro de Estado primero, era responsable de todos los sectores estratégicos y luego como vicepresidente de la República es hoy responsable de todos los sectores estratégicos de donde nace la pus de la corrupción. Claro, otra característica de esta dictadura de un solo partido político es que ellos quieren someter a los medios de comunicación.
logran someterlos a algunos, a otros no. Pero, por ejemplo, el periodismo investigativo no existe en el Ecuador, porque con aquella ley de comunicación pretenden perseguir a periodistas y medios de comunicación. Por eso el cambio significa en nuestro gobierno derogar la ley de comunicación para promover el periodismo investigativo. En ese periodismo investigativo hay una denuncia de Página 12 de Argentina. Con oportunidad de esa publicación y las supuestas operaciones financieras que habría desarrollado usted, el presidente de la República incluso llegó a pedirle a usted la renuncia de la candidatura. Vea, Andrés, ¿quién es aquella Página Argentina? Una kirchnerista que aparece con una imagen de la Virgen María y le cambia la cara y pone la de Cristina Kirchner. ¿Usted puede creer en esa fuente, Andrés? Ni siquiera la podemos referir en esta entrevista, Andrés. Mi patrimonio es público, lo he dicho siempre. Las acciones de mi familia están en un fideicomiso en Ecuador. Usted puede ir a una notaría en Guayaquil y leer toda la escritura como la ha leído ya Correa. Si cuando pretendieron aprobar esa ley de herencia, fueron a investigarme. Y yo le dije en televisión, no pierda tiempo, señor Correa. Ese fideicomiso tiene 2 artículos muy claros. Primero, que ese fideicomiso no está hecho para evadir el pago de impuesto a la herencia. Y segundo, que además el fideicomisario tiene la responsabilidad de asegurarse de que antes de entregar los bienes, las acciones, se asegure el pago de impuestos por parte de los herederos. Pero déjeme decirle aquí algo, Andrés. Usted sabe que yo soy uno de los más grandes pagadores de impuestos en el Ecuador, pero no soy la persona que más gana. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiero decir es que yo declaro lo que gano y pago los impuestos de acuerdo a lo que gano, porque soy un ciudadano honesto y eso los irrita a ellos, porque ellos sí tienen que ir a notarías a decir no tengo nada que ver o con Odebrecht o con Caminosca. Usted tiene un banco en el exterior. Claro, Andrés, y se lo he contado a usted en varias entrevistas. Y le he dicho que esa denuncia está en Página 12, justamente. ¿Y qué denuncia tiene en el que ver sentido eso? de que hay este banco Vanisi, ¿verdad? Oiga. Y que ese banco es una especie de opción para el tráfico de dineros que podrían provenir del Ecuador. Mire, Andrés, ese banco es un banco real que tiene edificio alquilado en Panamá, que tiene personal panameño, que tiene clientes, que paga una tasa impositiva del 25%, que es mayor que en Ecuador. Y por último, Andrés, capta recursos para prestar a los sectores productivos en Ecuador. Trae capitales del exterior al Ecuador. ¿Por qué? Y además, es un banco que desde el año 2013, justo en el diario El Telégrafo, aparece una entrevista de mi hijo, Juan Emilio, informando públicamente que existe ese banco. Usted tiene Así que, 49 empresas offshore, señor Lazo. Eso es mentira. Eso es mentira, Andrés. ¿Qué más le puedo responder? Eso dice la publicación de la periodista Cintia García. Eso es mentira, pues, Andrés. Tienen Delaware, tienen Panamá. Eso es mentira. Tienen las Islas Caimán. Eso es mentira. ¿Cómo lo demuestra eso? ¿Cómo que no existe? No existe. El que afirma eso tiene que demostrarlo, pues. No yo que le digo con claridad que eso es mentira. ¿Y la empresa Andean Investment? Andrés, mi patrimonio está en el Ecuador, está en un fideicomiso. Yo no tengo por qué aclarar nada más. Soy un ciudadano honesto. Andean Investment compró los CDRs. No, en lo absoluto, Andrés. En 1999. No, en lo absoluto. Usted hizo una fortuna de 1 millón a 33 millones. En lo absoluto. Esa es una infamia más de Correa, que ha infamado a maestros, a médicos, a periodistas, a medios de comunicación. Ha infamado a todo el que piensa diferente a él. Eso es mentira. En el año 2007, yo fui a la comisión creada por el correísmo, cuyo presidente era Eduardo Valencia, y ahí presenté toda la información respecto de la historia de la crisis financiera. ¿Y qué dijo Eduardo Valencia? Que Guillermo Lasso nada tiene que ver. Y además hay una prueba muy clara, pues, mi querido Andrés. Yo camino libre por el Ecuador, pues. Camino libre por el Ecuador y seguiré caminando libre. ¿Podríamos aceptar el señalamiento de Correa en el sentido de que usted tiene, por lo menos, responsabilidad política en el feriado bancario? No, no lo puedo aceptar, porque él es el que tiene la responsabilidad política en los sobornos de Odebrecht.
$33.500.000. Él tiene la responsabilidad pero política. claro, pues si es el presidente de la República. Y además, como él se ha autodenominado jefe del Estado, por lo tanto él es responsable que el fiscal no le haya informado a los ecuatorianos quiénes son los beneficiarios de los sobornos de Odebrecht. Usted ha dicho que hay muchos funcionarios de este gobierno que son responsables del feriado bancario. Pero claro, nombres, pues, nombres. Pero claro, mire Andrés, esto es muy claro y lo conoce todo el Ecuador. ¿Quién firmó aquel decreto 1492 que afectó a la Corporación Financiera Nacional? Juan Falconip. ¿Y Juan Falconip quién es? Embajador de este gobierno. Con eso ya le he dicho todo, pues Andrés. El presidente de la República dijo que usted era una persona inteligente, muy interesante, no es como los banqueros de siempre. La acusación medular es que usted fue parte del gobierno de Maguad. Mire, Andrés, claro, eso lo decía en el año 2008. En el año 2008 decía eso. ¿Por qué hoy pretende infamarme? Porque sabe que le vamos a ganar las elecciones. Porque ellos creyeron que tenían la mejor carta. Porque hace un año el señor Lenín Moreno aparecía en las encuestas en una segunda vuelta, en un escenario con 20 puntos encima mío. Y ahora nosotros en las encuestas últimas estamos ya por encima de él en más de 7 puntos. No podemos decir cifras. Yo sí lo puedo decir, usted no, pero yo sí que soy candidato, pues mi querido Andrés. Hacemos una pausa, este es el programa Hora 25 en vivo desde los estudios de Teleamazonas. Dejamos constancia que Lenín Moreno nunca aceptó estar en este estudio. En un instante retornamos. Estamos en Hora 25. Las propuestas de campaña de Guillermo Lasso se han ido afinando con el paso de los días y también lo han hecho las críticas de su contrincante, a los que ofrece, creo, en materias de corrupción, salud, educación y gobernabilidad. El debate que debió producirse hace pocas horas constituía el espacio idóneo para discutir estas propuestas, pero fue cancelado. ¿Cuáles de esas propuestas son viables? ¿Reciben algunas de ellas críticas fundadas o son blanco de interpretaciones arbitrarias? Lo analizamos en el siguiente reportaje. Que en los primeros 30 días de nuestro gobierno vamos a exhibir la lista de los beneficiarios de los sobornos de Odebrecht. Una promesa que no es parte del plan de gobierno de Guillermo Lasso, pero que se convierte en su bandera de campaña a medida que los casos de corrupción se destapan. Eso es competencia de la Fiscalía si es parte de una investigación penal, pero si algún funcionario del Estado llega a tener esa información por una vía que la convierte en documento público o algo parecido, sin duda que es documento público y podría revelarla. Ustedes tal vez no conozcan, Odebrecht ha firmado un acuerdo de confidencialidad por 6 meses. Con la fiscalía, debe ser, ¿no?, brasileña. Pese a ello, en países como Perú se ha sabido sortear las demoras de la fiscalía brasileña, estableciendo un acuerdo directo con Odebrecht en el que la empresa accede a dar toda la información que la justicia requiera, aunque esté fuera del país. Así, el proceso avanza. Pese a que los casos de corrupción marcan el son de la segunda vuelta, la campaña de Lasso también se centra en temas próximos a la ciudadanía. Por ejemplo, Salud gratuita para los ecuatorianos que lo necesitan y la necesidad de cubrir el déficit de 8.000 camas en clínicas y hospitales del Ecuador. Pero el déficit del que habla el candidato de Creo seguramente sea mayor, pues tanto en entidades públicas como privadas actualmente el país dispone de 24.770 camas. La OMS recomienda que existan 120.000, habiendo así un déficit de 95.230 camas. Es decir, no existiría ni la cuarta parte de lo que se recomienda. Y declararemos zona franca de salud. Para cubrir una porción de esa necesidad, Lasso también propone crear una zona franca de salud, librando de tributos a las clínicas privadas, a cambio de que presten camas a los beneficiarios del bono de desarrollo humano. A ojos de oficialistas, esa es una propuesta que privatiza derechos. No es más bien una clientela que está esperando, digamos, una compra o un pago de los que son derechos fundamentales. Este experto en política pública discrepa. Deja de percibir un ingreso vía impuestos, pero también deja de gastar un dinero porque no tiene que construir más hospitales. Exactamente lo que ocurría y lo que sigue ocurriendo en el caso de las diálisis que presta el Seguro Social.
al tacho de basura de la historia, al Cenecit. En educación, esta ha sido la propuesta insignia de Lasso. Eliminar la Cenecit es el equivalente a eliminar el Ministerio de Hidrocarburos en el boom petrolero. Una propuesta que implicaría, según Beltrán, eliminar un ente burocrático que ejecuta políticas públicas, pero no al órgano que debería dictarlas, el Consejo de Educación Superior. Necesitamos un CES más independiente, un CES donde haya mayor participación de las universidades y luego, si esto de aquí, que lo vaya a ejecutar un organismo. Sin importar cuál de todas estas propuestas analicemos, lo cierto es que su ejecución depende de un solo factor, que de llegar a la presidencia, Lasso pueda sortear el blindaje institucional del correísmo que además también ocupa la Asamblea. Nuestro primer planteamiento es la consulta popular. Hay una tercera alternativa, que es la Asamblea Constituyente. Pero ambos recursos deben ser validados por una Corte Constitucional constituida en este gobierno. De aquí que la advertencia de Rafael Correa no suene tan descabellada. Y tendré que volverme a presentar en elecciones. Bien, son las 22:29, tiempo exacto, y vamos a continuar con este diálogo que mantenemos con el señor Lasso, candidato a la presidencia de la República. Habría sido bueno tal vez estos temas debatirlos, plantearlos en un vis a vis. Nunca se pudo concretar aquello. Definitivamente, Andrés, pero ya ve usted cómo el candidato del continuismo huye de su propio debate. Imagínese usted. No quiere debatir. Pero porque usted no cumplió los requisitos, había que ir a notarizar. Pues. Perdóneme, Andrés. Primero, no acepta el debate de la Cámara de Comercio en la primera vuelta. Ahí estuvo su espacio libre. Los otros 7 candidatos estuvimos ahí. Segundo, no acepta ahora el debate de segunda vuelta convocado por la Cámara de Comercio de Guayaquil, más 120 organizaciones más. Tercero, no acepta un debate o un programa conversatorio con ciudadanos simultáneo convocado por una importante cadena de televisión internacional muy vista en el Ecuador. Y claro, con la viveza criolla, se van con la red de maestros, que es una especie de subsidiaria de Alianza País, arman el debate, calculan mal, dice Lasso no va a venir acá, y yo les contesto, allá voy, a ese debate, en el meeting de Alianza País. ¿Y qué pasó? Luego ponen un pretexto, requisitos, Andrés, que mi equipo, liderado por César Bonge, les dijo el día viernes en la tarde muy claramente, está bien, ok, Lasso firma, pero que Moreno firme que él no tiene contratos con el Estado, que su fundación no recibe dinero de instituciones públicas y que además firme que él, como ciudadano común y corriente, ha recibido dinero del gobierno para su vida privada en Ginebra y además no paga impuestos. En ese instante, así se le hizo del miedo. Pero... Y por supuesto, echaron abajo el debate, dijeron no. Ellos no quisieron el debate. De modo porque que si los dos iban a la notaría simultáneamente y firmaban claro, y aprobaban esa declaración, se hacía el debate. Claro que sí. Y ellos no quisieron. Claro que sí. Pero vea, vamos a ser muy claros, Andrés. Claro, ellos pensaron que la mejor carta era Moreno. Pero es que Moreno no está capacitado. No entiende de economía, Luego, en la repregunta cae, pues. Entonces, claro, ¿cómo va a ir un debate? Cuando yo le diga, oiga, señor Moreno, explique esa magia de vivir con dinero público en Ginebra, dinero de todos los ciudadanos ecuatorianos. Mientras aquí hay crisis, se pierden empleos, el señor vive en Ginebra con dinero de los ecuatorianos. Explíquele a los ecuatorianos en qué consiste su programa, su plan de 1 millón de empleos justamente en el transcurso de su supuesto mandato. Luego, le hago esta pregunta en atención a que, de acuerdo a las cifras del gobierno, hay 461,000 desempleados. El subempleo sí llega a 1.564.000. ¿Para quién es ese 1 millón de empleos que usted ofrece? A ver, Andrés, las cifras oficiales del gobierno, ¿qué dicen? Que 6 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa viven en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. Y además también esas cifras oficiales dicen que el 62% de las familias ecuatorianas tienen ingresos menores al valor de la canasta básica familiar.
Por lo tanto, ¿qué requiere el Ecuador? Requiere empleo, oportunidad para el padre y la madre de familia, para la madre soltera, para los jóvenes, para los adultos mayores. ¿Para qué? Para tener una vida digna, salir de la pobreza, ahora, vivir con dignidad, Lo que ocurre, señor Lasso, es que desde la perspectiva de ciertos analistas, se requiere crecer 6, 7% para llegar a una cifra como la que usted menciona. En su plan de gobierno, usted dice que en el 2021 vamos a crecer recién en el 5%. Pero claro, de modo pues, que no hay Andrés, posibilidades de concretar una oferta como la que usted plantea. Perdóneme, Andrés. Pongamos en perspectiva lo que usted acaba de decir. En primer lugar, no quiero dejar de decir esto. Cuando uno habla en porcentajes, no es muy claro. Yo le quiero decir a los ecuatorianos que de 8 millones de ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa, 5 millones viven en el desempleo, subempleo y la informalidad. Ahora vamos a la economía. ¿Qué ha pasado en el año 2016? La economía decrece el 2%, porque claro, todos creían que Correa era un gran administrador. Lo que aquí había era el boom petrolero, el agresivo endeudamiento público y el voraz interés de sacar el dinero del bolsillo de los ecuatorianos a través de más de 30 reformas tributarias, Andrés. Pero por eso mismo va a ser muy difícil que su propuesta se pueda cumplir. Perdóneme, déjeme desarrollar. ¿Qué pasa en el 2017? Si no hay un cambio en el Ecuador, organismos internacionales prevén una caída de la economía de 2,9%. Ahora, si en el 2016, con una caída del 2%, se destruyeron 350.000 empleos, imaginen ustedes lo que va a pasar en el 2017 si no hay un cambio en el Ecuador. Bueno, hay el cambio. Se produce. Usted señala que el 5% vamos a crecer al final del 2021. Es que hay que ser de modo responsable. que la opción de crear empleos, 1 millón de empleos, se vuelve muy compleja, muy difícil. Vea, Andrés, los responsables de la actual crisis y la destrucción de empleo han creado la situación actual. ¿Usted cree que a ellos que han creado la crisis, van a poder cambiar el rumbo del Ecuador? Definitivamente que no. Y hay una visión fundamental, Andrés. Por ejemplo, el Estado ecuatoriano representaba el 22% del tamaño de la economía en el 2006, antes de Correa. Hoy representa el 44%. ¿Qué dice eso? Que para el correísmo el único actor del desarrollo o el fundamental es el Estado. Nuestra visión es que necesitamos un sector privado, local, internacional, que promueva la inversión y la generación de empleo en el Ecuador. ¿Eso significa achicar el Estado? Eso significa tener una visión inteligente. ¿Sacar gente del sector público? No, Andrés, todo lo contrario. Porque si usted aplica una política de shock, va a contraer la economía. Tiene que ser un proceso adecuado, que usted a través de la inversión estimule el crecimiento económico y ese gasto público pierda peso con relación al tamaño de la economía. Usted va a perder 3.700 millones de dólares por la propuesta de la reducción o eliminación de 14 tributos. Déjeme ser concreto. ¿Cómo va a atender esto que nos acaba de referir? Déjeme ser concreto. Nuestra propuesta notarizada es derogar 14 impuestos, derogar sobretasas arancelarias y eliminar excesivos trámites con tasas por servicio. Y crear las zonas francas. Estos tres... Con lo cual usted deja de percibir 3.700 millones de dólares, Guillermo. Mi querido Andrés, estos tres rubros le generan al Estado ecuatoriano 24.000 millones de dólares al año, que equivale a un 25% del tamaño de la economía, del PIB. ¿Qué planteo yo? Una reducción de 3.000, no de 3.700, que representa no más del 12% de toda la recaudación del gobierno. ¿Para qué? Para que ese dinero se quede en manos de las familias, en manos de los emprendedores, puedan gastar, puedan invertir, puedan generar empleo, activar la economía y con el crecimiento económico el gobierno recupere y sustituye esos ingresos. Ahora, claro, el correísmo... O sea, usted baja los 14 impuestos y la recaudación es mayor. Pero claro, pues esto Pero es lo que usted tiene no un déficit fiscal, Guillermo. 7.000 millones tiene que tapar. Yo trabajo desde los 15 años de edad. Tiene que atender la deuda externa. Son como 3.500 la deuda externa. Pero vamos paso a paso, ¿no? Para poder ir explicando cada situación. Vea usted, en el año 2016 el correísmo sube el impuesto del IVA del 12 al 14. Y la recaudación cae el 5%.
Luego crean nuevos impuestos justificados en cuanto a la solidaridad con Manabí y Esmeraldas. Pero ¿qué pasa con la recaudación general? Cae el 10%. Esto es lo que los economistas hablan de la curva de Laffer. Llega un punto en que usted puede subir los impuestos y la recaudación cae. Estamos en ese punto. Pero la tendencia mundial sería reducir impuestos bajo su criterio. Hay que bajar el en los exceso distintos de países impuestos del planeta. Y eso no se puede hacer. Bueno, pero a mí, usted tiene que atender las exigencias del funcionamiento del sector público. Tiene que pagar a maestros, salud, Yo busco ser presidente del Ecuador, no el presidente del planeta. Pero sería muy fácil, Ecuador, resolver las crisis financieras bajando tributos. Pero ¿y quién dice que es fácil esto? Es muy difícil. Es un gran desafío que lo vamos a llevar a cabo los ecuatorianos y nosotros. Pero lo que es impensable es el continuismo. Con un señor que confunde ley de plusvalía con pluvial, o un señor que confunde anticipo de impuesto a la renta con anticipo del IVA, y luego lo repelan y le dicen, pero si ya está el plan de gobierno, y a nadie se le va a ocurrir eliminar el anticipo de impuesto a la renta que tiene agarrado del cuello a la pequeña industria, a la mediana empresa, a los artesanos. Andrés, necesitamos sacar la mano del cuello de los emprendedores para incentivar la economía. Claro, el objetivo del correísmo, ¿cuál es? Recaudar a través de impuestos, a través de deuda, a través de petróleo que lo han administrado muy mal. Tenemos que hablar de eso. La visión nuestra, ¿cuál es? Crear empleo, para que el dinero se quede en manos de los ciudadanos, no del gobierno. Otra de las propuestas suyas es lo de las zonas francas en el ámbito del turismo, por ejemplo. Eso estimula, sin duda, una gran cantidad de resorts, de hoteles o de cadenas de hoteles muy importantes. Pero ¿y qué va a pasar con los proyectos y los programas y las actividades más pequeñas, más reducidas, de turismo, por ejemplo? Déjeme decirle, Andrés, es que esa es la visión impuestera de esta dictadura de un partido político versus el cambio. ¿Qué planteamos nosotros? Que el dinero lo tengan los ciudadanos. Usted me habla de turismo. Cuando yo planteo la ley de zona franca de turismo, es para los pequeños, los medianos y los grandes. Andrés, el Ecuador tiene gran potencialidad en la Amazonía, en la costa, en la sierra, en Galápagos. Claro. Pero ¿cómo van a invertir en el Ecuador si aquí hay un impuesto a la salida de divisas del 5%? ¿Quién trae dinero a un país que le cobran por sacarlo? Y por otro lado, usted tiene una carga tributaria más aranceles, tasas por servicio. Es que eso incluso podría provocar la creación de minis paraísos fiscales. A ver, no confundamos eso. Perdóneme, si va a tener una zona franca en donde podrían en un momento dado beneficiarse de cierta atención tributaria, se podrían meter ahí los mini paraísos fiscales. ¿Y qué quiere usted? ¿Que sigamos con la cifra de desempleo, subempleo, informalidad? No. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Con más hoteles, más resorts, con más clínicas, con una activación de la economía, Andrés. ¿Pero qué quiere usted? No. El Estado tiene que recibir impuestos, por lo tanto, que se muera de hambre el ciudadano. No, Andrés, eso no es humano, que el Estado esté por encima del ciudadano. Nuestro cambio, nuestro planteamiento de cambio es que sea el ciudadano el que esté encima del gobierno y del Estado. Y la empresa privada y el neoliberalismo y privatizar la educación y privatizar la salud y tal y cual. Pero vamos a ir a eso más adelante. Ahora me indica... Perdón, sí. No vaya más adelante. Yo no he planteado privatizar salud ni educación. Vamos a hablar de eso. Será gratuita la educación y la salud en nuestro gobierno. Le da un voucher. Lo que nosotros queremos respetar es la libertad de un padre de familia, que tiene derecho a escoger en la escuela que pone a sus hijos, no lo que me reclaman en cada calle del Ecuador. Por favor, cambia el sistema. No puede ser que un hijo va a una escuela y el hermano menor va a otra escuela, separando a la familia, Ahora Andrés. Puede volverse a ese esquema de escuelas de primera y escuelas de segunda. Perdóneme, Andrés, lo que nosotros queremos es educación gratuita de calidad. Eso es el objetivo nuestro, igual que en salud. Gratuita, señor Moreno, gratuita y de calidad. Claro, yo comprendo, él no entiende cómo hacerlo, porque nunca ha emprendido en su vida, no sabe lo que es la economía. Tenemos unos mensajes en Twitter que han llegado ya a nuestra sala de redacción y que vamos a poner en antena para que usted pueda responder a los amigos televidentes. El señor Marco Chambers, el señor Lazo, indique quiénes constituirán su equipo de gobierno cuando menos finanzas, salud, educación, defensa, que sea militar. Su equipo de gobierno. Mi querido Marco, el 3 de abril le doy los nombres, pero hoy le dejo claro un principio.
El ministro de Defensa será un militar en servicio pasivo. ¿Cuál? El 3 de abril se lo cuento, don Marco. Es que esa es la crítica que se le hace, que usted no tiene cuadros. ¿Cómo que no tengo? Que no tiene un equipo. Perdóneme, el plan de gobierno ha sido elaborado en conjunto con más de 100 profesionales, economistas, abogados, sociólogos, ingenieros, que podrían estar en su gestión gubernamental. Claro que sí. ¿Es posible crear una especie de cogobierno, señor Lasso? Fíjese, a usted le están apoyando sectores de la izquierda y sectores también de la derecha. Pero claro que sí, pero ninguno ha pedido nada. No, pero ¿usted qué cree que en el gabinete podría usted tener un cogobierno de esas características? A ver, no hablemos de cogobierno, hablemos de que en el gabinete pueden haber ecuatorianos prestantes, que pueden ser no partidarios de Creo, y que yo he definido perfiles muy claros. Y he dicho, por ejemplo, necesitamos un contralor del Estado que sea realmente un funcionario. Y he hablado de María Paula Romo para explicar el perfil, diciendo ella que políticamente pertenece a otra orilla de la que yo pertenezco aparentemente. Claro, ella me ha criticado y yo estoy pensando en que sería una gran funcionaria del Estado ecuatoriano porque el Contralor es independiente señor Lasso, del ¿eso gobierno. significa que no va a reconocer las designaciones que se han hecho en las últimas semanas de Contralor y de Fiscal? Definitivamente que no. ¿No va a reconocer? No, porque nosotros vamos a llamar a una consulta popular y quien no va a reconocer eso es el pueblo ecuatoriano. Le vamos a preguntar, ¿usted está de acuerdo en ratificar estos fiscales y contralor con pinches del correísmo que tienen un solo objetivo, cuidar la espalda de su caudillo, o quiere que se vayan a la casa para nombrar funcionarios de prestancia? Para la consulta popular tiene que pasar por la Corte Constitucional. Claro que sí. Iremos a la Corte Constitucional. Eso depende de los ciudadanos. Si ustedes ecuatorianos votan por el cambio, porque la decisión está en sus manos, no de los políticos, y ustedes votan por el cambio, y hay un margen muy amplio, tenemos un gran capital político para decirle a la Corte Constitucional, señor, en 24 horas, el pueblo lo exige, porque Lasso en sus propuestas ofrece una consulta popular, y si ganamos elecciones, debemos cumplir con ese mandato del pueblo ecuatoriano. Tenemos otra persona que ha escrito en su cuenta de Twitter y que ahora mismo nos ha trasladado y que nos va a permitir llevar adelante la pregunta. Se llama Adrián Rodríguez. ¿Por qué no sale a replicar con tanta campaña de difamación en contra suyo? Ecuador confía en usted. ¿Para qué perder el tiempo? Querida amiga, yo le recuerdo a usted aquella historia que he contado cuando visité Otavalo por motivo de la celebración del Inti Raymi. Caminaba por la plaza de ponchos y una vendedora de ponchos me identificó, me tomó el brazo y me dijo, vea Guillermo, usted no pelee con los políticos, usted arregle mi problema. Y mi problema, me contó, es que ahora vendo la mitad de ponchos, porque el Ecuador es muy caro y el turismo que viene del sur se va directo a Colombia y el del norte se va directo al Perú. Por lo tanto, yo estoy concentrado en las propuestas de cambio, de prosperidad, que le diga al pueblo ecuatoriano, aquí hay esperanza, podemos confiar en un futuro, en democracia, en libertad. Cambio implica respetar la libertad de un joven ecuatoriano, de estudiar en la universidad lo que él quiera. Y el señor René Ramírez se irá a su casa porque vamos a devolver la autonomía a las universidades ecuatorianas. Este espacio de gobernabilidad que se va a producir en el transcurso del supuesto mandato suyo, en caso de que gane, va a ser muy complejo. Usted tendrá un parlamento adverso, sin duda, tendrá una agitación social en las calles, sin duda. ¿Y por qué va a haber agitación social? Porque se ha producido un taponamiento durante estos 10 años y la gente tendrá una expresión de explosión, digámoslo así. Vea usted, era impensable hace 3 meses que Lourdes Tibán comparta tarima con Guillermo Lasso. Y eso no implica que Lourdes Tibán se ha hecho ni lacista ni de Creo y ha abandonado sus principios. No, Lourdes Tibán es una mujer con gran personalidad y ella mantiene sus ideas y principios. Igual yo. ¿Pero qué nos une? Recuperar la democracia y la libertad. ¿Qué nos une? Mi compromiso de que en la primera semana de gobierno decretaré el indulto de todos los perseguidos políticos en el Ecuador. Y no soy yo el que va a armar la lista, esa es la mala fe de la campaña sucia. Yo le voy a pedir a Elsie Monge, que ella es una especialista en estos temas, que ella elabore la lista y que toda la sociedad civil ecuatoriana, sean indígenas, policías, líderes políticos, acudan donde Elsie y le digan, aquí está mi caso, y discutirlo con Elsie Monge
y yo incluiré en ese decreto los nombres que sugiera Elsie Monge para garantizar que no estoy buscando ningún privilegio, ni para parientes que no tengo presos, ni para amigos que no tengo ningún amigo preso. Son las 22:48. Vamos a ir a una pausa, volvemos en un instante. Seguimos en este diálogo con Guillermo Lasso. Ya volvemos. Bien, vamos entonces a este segmento final del programa y quisiéramos conocer algunos de los temas que el señor Lasso propone en caso de llegar a la presidencia de la República. Pero insisto en lo del debate. El debate va a ser muy complejo. Hay uno que está programado por la Cámara de Comercio. Usted lo mencionó al paso. Yo voy a ir mañana al debate de la Cámara de Comercio, más 120 gremios más. Ah, sí mencioné eso, claro. Señor Moreno, no pierda la oportunidad. Vaya mañana, no tenga miedo. Le vamos a hablar bajito para que no se asuste, señor Moreno. Pero vaya mañana, no pierda esa gran oportunidad. Ahí podemos debatir muchos temas. A mí me parece que es un error enfrentarlo a Moreno cuando es todo el aparato del Estado que está en contra suyo. Sí, pero él representa ese aparato del Estado que se constituye en una dictadura de un partido político. Pero, señor Moreno, vaya mañana. Ahora, pasemos a salud, si usted me lo permite. Salud, porque se habla de la privatización de la salud. Pero su reportaje, el segundo, fue muy amplio. Y ahí hay varias perlas que yo quiero contestar. Al señor Richard Espinosa hay que recordarle que es el gobierno de Correa. Y me pareció bien en su momento que estableció un convenio con las clínicas privadas. ¿Para qué? Para que las clínicas privadas le den servicio de salud a los ecuatorianos, a los más pobres de la población ecuatoriana. Y claro, se comprometían a que el Estado le pague a las clínicas privadas. Eso, señor Espinosa, bajo su visión, es privatizar la salud. Bajo mi visión, es un servicio eficiente. Lo malo es que ahora usted no les paga a las clínicas y ya las clínicas no quieren dar servicio. ¿Pero cuál es la propuesta suya? La propuesta nuestra es promover una zona franca de salud para que la inversión privada, local e internacional, invierta en clínicas y hospitales del Ecuador. Y a cambio de que no paguen impuestos, el 25% de la capacidad instalada en servicios gratuitos a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y a todos los sectores que requieren la atención del Estado. Esos sectores podrían irse a atender entonces en esas clínicas y hospitales privadas, dice usted. Así y el es. Estado les subvenciona. Claro, lo que ha sucedido ahora, nada más que ahora, ya no dan servicio. ¿Pero con qué plata, señor Lasso? Bueno, ¿con qué plata? Pero ya le si expliqué, usted acaba de pues. señalar hace unos instantes que va a reducir 14 impuestos. Pero no, pues es que se trata de inversión privada, pues, Andrés. Sí, claro, pero usted tiene que subvencionar. Privada. ¿Alguien tiene que pagar eso? No, ¿Alguien tiene que pagar? porque como no se les cobra impuestos, ya, okay. Entonces ellos en compensación ¿Y el señor de los impuestos que no se le cobran, dan servicios gratuitos. Va al hospital, se hace atender. Claro, ¿Quién por paga supuesto, eso? ¿Quién paga gratis, de calidad. Andrés, permítame. ¿Quiere que se lo vuelva a explicar? No, ya le entendí. Ya, gracias. Educación, voucher. Educación gratuita, de calidad. Vamos a respetar las escuelas comunitarias, fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe en el Ecuador. Y vamos a una reforma educativa que no incluye solamente construir edificios. Necesitamos a los maestros, a los padres de familias y al gobierno. Ese es el trípode para tener una reforma educativa eficiente. ¿Qué ha hecho este gobierno? Gastar dinero. ¿Ha mejorado la calidad de la educación? No. Las escuelas del milenio. Pero las escuelas del milenio son 60 comparadas con 24.000 establecimientos de educación pública, Andrés. ¿Qué va a hacer con el seguro social, señor Lasso? Respetar. ¿Lo va a privatizar también? Vea, no, Andrés. Ya. Hay que respetar la autonomía, porque el dinero del seguro social... Es extraño la estructura del seguro social. Eso pertenece a los afiliados. Es extraña, porque pertenece a los afiliados. Es un dinero privado. Pero quien administra es el sector público. Con todo respeto, Andrés, una persona que durante muchos años en su vida administra dinero ajeno, sabe establecer el límite y decir, esto es dinero de los depositantes y no hay que tocarlo, sino solamente en cuanto al cumplimiento de la ley. ¿Qué es el seguro social? Dinero de los afiliados, dinero de los jubilados. Pero el señor Correa cree que es la caja chica de él. Y por eso ha utilizado más de 12.000 millones de dólares tomando la liquidez del seguro. Y cuando un trabajador se jubila, no le dan
dinero, dólares, Pero usted le ha dan planteado la papeles. posibilidad de que haya también la prestación de la seguridad por parte de los privados. Algo más importante, Andrés, que no debate la sociedad ecuatoriana. El déficit actuarial del Seguro Social supera los 40.000 millones. Déjeme explicarme de una manera más sencilla. El Seguro Social debería procurar tener hoy, en valor presente, una cantidad de dinero que le permita en el futuro pagar las jubilaciones de quien hoy tiene 35 o 40 años. Al calcular cuál es el valor presente que debe de tener el día de hoy el seguro, hay un déficit de ecuatorianos de 40.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que un trabajador que hoy tiene 35 años, cuando mañana se jubile, ya no hay dinero. no va a haber dinero. Pero entonces usted va a restituir ese 40% que daba. Vamos a restituir el 40%. El sector reconocer la deuda del Estado en materia de salud con el Seguro Social. Y tenemos que crear la institucionalidad necesaria. ¿Para qué? Para poder cubrir el déficit actuarial. ¿Cómo, Andrés? Vamos a un tema que es muy interesante. Eficiencias en el sector petrolero. Mire usted, en el 2006, ¿cuánto costaba producir un barril de petróleo? $9. ¿Cuánto cuesta hoy? En promedio, $27. Ahí está la prueba del pésimo administrador que es Correa. ¿Qué sistema de relación quiere hacer con las empresas petroleras? Bueno, en primer lugar, tenemos que luchar contra la corrupción. En segundo lugar, tenemos que luchar contra la ineficiencia. Y en tercer lugar, tenemos que ver la mejor manera de convocar el capital internacional en contratos que no se constituyan en rentabilidad garantizada para las empresas de servicio. Por ahí, mire usted, si logramos bajar de 27 a 17, póngale nomás a 17 en una primera etapa. La producción. En 200 millones de barriles ya tenemos 2.000 millones de dólares por año. Ahora vamos a la otra punta. Calcule usted 2.000 millones de dólares por año. En 4 años de mi gobierno ya tenemos 8.000 en aquel fondo que queremos crear para cubrir el déficit actuarial. Pero ahora vamos a la otra punta. Si ese petróleo está pignorado para los préstamos con China. Vamos paso a paso. Vamos a la otra punta del sector petrolero, la comercialización. También. Yo le voy a pedir a la OPEP que nos envíe una comisión técnica para hacer una auditoría, porque tenemos que luchar contra las cadenas de la corrupción que están en campaña para perennizarse en el poder y seguir utilizando recursos de los ciudadanos. ¿Cuánto se llevaban esas cadenas? Algunos dicen que es cerca de $4 por barril exportado. El Ecuador exporta cerca de 100 millones. Produce 200 millones de barriles al año, 100 van a la refinería y 100 millones se exporta. Calcule, $4 por año. ¿Y usted qué plantea? ¿Qué plantea? Una comercialización directa, sin los intermediarios. Transparente, donde hayan más intermediarios del petróleo, no uno solo. Y además, ¿qué sistema? ¿Licitaciones, concursos? Licitaciones públicas internacionales y transmitidas en el canal público. Que en lugar de infamar a ciudadanos honestos, se dediquen a informar si son chinos los que compran el petróleo. Porque no puede ser posible que hayan hecho una venta diciendo que es a Tailandia y obviamente en función del costo del transporte el precio baja. Y resulta que cuando levantan el petróleo se le entregan a una empresa estatal en Perú. ¿Acaso que el Estado ecuatoriano necesita un intermediario para negociar directamente con el Estado peruano? Ahí tenemos una oportunidad de, luchando contra la corrupción, lograr $400 millones más es incompatible, por año. Señor Lazo, es incompatible el hecho de que usted sea banquero, que tenga participaciones en un banco y ser presidente de la República. Andrés, no es incompatible. No es incompatible. Y yo me comprometo a convertir ese fideicomiso de mis acciones del Banco de Guayaquil en un fideicomiso llamado ciego, donde hayan unos administradores que no tengan contacto conmigo. No tengo ningún inconveniente en hacerlo. Pero si se toma una decisión que puede afectar al sistema financiero, ¿usted qué hace? Perdóneme, yo tomaré las decisiones que correspondan a la defensa del interés común de todos los ecuatorianos, Andrés. Yo no voy a tomar decisiones mirando un sector, lo vamos a perjudicar para dar la apariencia que no tengo nada que ver, y a otro lo vamos a favorecer. No, señor, yo he dicho muy claro, en nuestro gobierno no va a haber el cargo ni de hermano del presidente, ni cuñado, ni concuñado, ni ningún pariente del presidente. Todo será transparente, Andrés.
La consulta popular, quisiera insistir en eso. Bríndame un poquito de Agüita agua. para el señor Lazo. La consulta popular y la asamblea constituyente. ¿Usted por cuál camino se irá? Nuestra propuesta muy concreta, formal, es llamar a una consulta popular bajo el amparo del artículo 104 de la Constitución, que le da la potestad al presidente de la República de consultar sobre cualquier tema a los ciudadanos. Eso sí, es una facultad Entonces, que usted le tendría. vamos a consultar. Primero, ¿están ustedes de acuerdo con mantener la reelección indefinida de presidente y vicepresidente de la República? Si el pueblo dice sí, hay que respetar. Si dice no, habrá que reformar la Constitución para que no regrese más el señor Correa. Segundo, ¿está usted de acuerdo en mandar a su casa, en cesar en sus funciones, fiscal, contralor, miembros del Consejo de Participación Ciudadana, miembros del Consejo Nacional Electoral, superintendentes? Si está de acuerdo, se van todos a su casa. Se van todos a su casa. Claro. Y luego que el pueblo resuelva sobre un régimen de transición para el nombramiento de esas nuevas autoridades. Régimen que lo estamos analizando para ver normativa internacional y ver mejores alternativas para asegurar la transparencia, de que lleguen funcionarios. Ya le di un nombre y le puedo dar otros más de gente proba en el Ecuador. Por ejemplo, Enrique Herrería Bonet sería un lujo de fiscal en el Ecuador. Y es una persona militante de la izquierda democrática, no sé si hoy, pero lo fue. Y claro, tiene una personalidad tal que jamás se va a someter al poder del presidente. ¿Y en qué escenario se podría plantear la posibilidad de la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, si hay un bloqueo, entonces la alternativa es una Asamblea Constituyente. No para reformar toda la Constitución, sino con un poder específico. Solamente el régimen orgánico y el régimen económico. Y respetar todo lo que se ha avanzado en materia de derechos de los ciudadanos frente al Estado. La Asamblea tendría un gravísimo problema. Primero hay que convocarla, luego vendría el periodo de elecciones y luego el trabajo propiamente. En circunstancias de la economía tan frágil va a ser muy complejo. Andrés, ¿y usted cree que este oficio en el que me he metido es fácil? No, el problema no es solamente de usted, claro, también es de los toda ciudadanos. La sociedad. Por eso aguantar un año más de inestabilidad me parece muy complejo. ¿Y por qué va a haber inestabilidad? Por lo que le digo. Convocatoria, elecciones y trabajo de la Constituyente. ¿Quién va a invertir en este país mientras tanto? Yo creo que hemos llegado a un punto, Andrés, de una gran unidad en el Ecuador, cobijado por la tricolor, amarillo, azul y rojo. Aquella bandera que usted de niño, yo de joven y todos los ecuatorianos juramos defender a la patria. ¿Y ahora qué quieren? La dictadura de un partido político. Quieren que besemos, juremos ante una bandera verde. No, señor. El 2 de abril, el pueblo ecuatoriano rotundamente les va a decir en las urnas, no, es el tricolor nacional por el que hemos jurado y vamos a defender a los ciudadanos y a la patria. Que no hemos tratado es el de la deuda. Usted ha señalado insistentemente que hay que reperfilar la deuda, ¿no es cierto? Hay que volver a reestructurar, hacer un nuevo perfil de la deuda. Para eso usted va a requerir un aval del Fondo Monetario Internacional. ¿Y le van a imponer condiciones? Lo primero que necesitamos, Andrés, es que la economía recupere el ritmo de crecimiento. Déjeme explicarme de manera muy sencilla. Alguien puede pensar que el que debe $10.000 tiene un problema pequeño frente al que debe $100.000. Pero cuando usted empieza a investigar y dice, el que debe 10.000 tiene actividad económica, le contestan, le dicen no, no tiene ingreso. Y el que debe 100.000, sí, y puede pagar la deuda. Por lo tanto, el problema no hay que enfocarse en el sentido de poner los caballos delante de la carreta. Eso es lo correcto. No la carreta delante de los caballos. Claro. Es decir, primero tenemos que recuperar el crecimiento de la economía y después será más sencillo resolver el tema de la deuda. ¿Pero y cómo? ¿Cómo? El crecimiento. Si la economía crece, ¿pero cómo? Hay ingresos. Y si la economía crece, hay confianza. Y si hay confianza, usted va y le dice al acreedor, necesito a 15 años a una tasa de interés similar a la de Perú y Colombia o Paraguay, el 4%. Cuando ya la economía se haya estabilizado y tenga un ascenso, ¿verdad? Claro. Pero usted antes va a recibir un país con un dólar revaluado, con un déficit fiscal y con una deuda muy compleja, además con un petróleo ya comprometido. A ver, Andrés, ¿cómo? Usted pinta un escenario difícil y nada bueno en la vida es fácil, es difícil. Pero yo le digo a usted y a los ciudadanos ecuatorianos, repitamos el escenario con Lenín Moreno de presidente.
pues obviamente nos vamos al abismo más temprano que tarde, pues, Andrés. Entonces tenemos que asumir el gobierno, aquellos ciudadanos que tenemos la capacidad de resolverlo, que entendemos de economía, que hemos trabajado emprendiendo 46 años, creando 100.000 empleos en el sector privado, no quedándonos con un señor que, con todo respeto, no ha creado empleo ni para él, porque él ha vivido siempre del sector público, nunca del sector privado, y ahora se va a venir a Ginebra por un cargo honorífico pagado por el gobierno. Vea usted, a Lourdes Tibán le han dado un cargo honorífico para defender representante de los pueblos y nacionalidades indígenas. De las Naciones Unidas. Claro, de las Naciones Unidas. ¿Y Lourdes Tibán dónde va a vivir? Aquí en el Ecuador. Y no va a cobrar un centavo al Estado ecuatoriano. Por lo tanto, imagine usted una persona que dice, a ver, yo no voy a bajar impuestos, lo que yo voy es a crear una nueva comisión para revisar la política tributaria. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Que va a gastar más dinero, que no hay en el bolsillo de los ecuatorianos. ¿Y qué nos dice también? Que en el momento que la economía esté sólida, tendremos moneda propia. ¿Qué quiere decir? Que él quiere desbaratar la dolarización, Andrés. Y nosotros, ¿qué planteamos en el gobierno del cambio? Fortalecer la dolarización. ¿Cómo, señor Moreno? No son con discursos, no es leyes, es trayendo dólares a la economía a través del comercio internacional y a través de la inversión externa en el Ecuador. ¿Y usted va a pagar los salarios del sector público con dinero electrónico? No, Andrés, el dinero electrónico es precisamente buscar una alternativa al dólar para después clavarle una moneda que se puede llamar seguramente correa. No, señor. Tenemos que mantener el dólar, Andrés, porque eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano y eso es posible en el gobierno del cambio. ¿Usted sospecha la posibilidad de un fraude? Definitivamente que sí. ¿No confía? No confío en el Consejo Nacional Electoral. Se lo dije también con voz bajita para que no se asuste a don Juan Pablo Pozo. El día que inscribí la candidatura, fui con Andrés Páez, con Paul Carrasco y le dije, vea señor, quiero decirle muy clarito, y hay un video, en el Ecuador nadie confía en ustedes, nadie confía en ustedes. Y quiero que sepa que nosotros vamos a ganar las elecciones y vamos a llamar una consulta popular para que usted se vaya a su casa. ¿Y usted aceptará el resultado en las urnas si le es adverso? Si representa la voluntad popular, sí. Pero si no representa, iremos a las calles. ¿No, Andrés? Usted anuncia una guerra civil. No, yo no anuncio una guerra civil. Yo lo que advierto es que no jueguen con la voluntad popular. Como la justicia es correísta, el Consejo Nacional Electoral es de Alianza País, es correísta. Los consejos provinciales son correístas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Informar al secretario de la OEA de todo lo que está sucediendo para advertirle a él de declaraciones de la presidenta de la Asamblea que dice que se van a tomar el edificio del Consejo Nacional Electoral. Es una barbaridad. Pero cada uno llama desde su perspectiva. No. Nosotros llamamos a una movilización pacífica. ¿Para qué? Para que sepa el correísmo que tiene que respetar la voluntad popular. Y he informado todo al secretario de la OEA, a quien le he enviado una carta contándole lo que él, por supuesto, ya lo sabe a través de los medios internacionales, que cesaron al jefe del ejército, al general Castro, y que luego el general Castro declara que ellos no tuvieron el control de la custodia, de la cadena de custodia, de los votos, de las actas. Pero es grave que usted no acepte el resultado. A ver, yo no he dicho eso. Le pregunté hace un momento. No. Yo le contesté. ¿Usted aceptará el resultado de las urnas? Si refleja la voluntad popular, porque nosotros también estamos llevando a cabo un control electoral. ¿Para qué? Para evitar el fraude. Si refleja la voluntad popular, por supuesto que sí, pero si no refleja, no, señor. Ecuador no va a llegar al caso de Venezuela. Tenemos que defender la democracia, la libertad, el derecho a prosperar de cada ecuatoriano en un gobierno del cambio. Andrés, no podemos permitir que nos lleven a Venezuela así nomás. Señor, muchísimas gracias por su presencia esta noche. Felicidades. Gracias, Andrés. Que descanse, que duerma tranquilo. Muchas gracias. Vamos entonces a despedir el programa, invitar a la audiencia para que esté atento. El próximo domingo tendremos una emisión especial de Opción 2017 para informar lo que ocurre en el proceso electoral. Y por cierto, nos veremos entonces en la próxima emisión del programa Hora 25.
Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó Hora 25.